Mi nombre es Sofía Vargas, y tengo 70 años. Durante 4 décadas, fui estilista en uno de los salones más prestigiosos de la zona rosa de Bogotá, un lugar donde el lujo y la belleza se entrelazaban con el murmullo de la ciudad. Mis clientas más leales, mujeres de la alta sociedad bogotana, me llamaban Maestra Sofía. Me convertí, como decían en las revistas, en una estilista de culto, y por mis manos pasaron las cabelleras de incontables mujeres que buscaban no solo un corte, sino un renacer. Hace 5 años, el cáncer me arrebató a mi esposo, y desde entonces vivo sola en mi apartamento de Rosales. Cuando lo compramos, hace ya una vida, nos costó 200 millones de pesos. Hoy, un agente inmobiliario me aseguró que su valor podría superar los 3.000 millones. Mi pensión mensual es de 1.800.000 pesos, y gracias a una inversión inteligente del seguro de vida y la liquidación de mi esposo, recibo cerca de 1.500.000 pesos adicionales cada mes. Vivía, en resumen, una vida sin apremios económicos, rodeada de los recuerdos y la tranquilidad que tanto apreciaba. Mi único hijo, Camilo, tiene 45 años y es gerente en una empresa importadora. Según me contó alguna vez, su salario rondaba los 5,5 millones de pesos. Su esposa, Valeria, fue azafata en Avianca antes de dedicarse por completo a ser madre y criar a su hija de 13 años, mi nieta Isabella. Hasta hace un año, la familia de Camilo vivía en una casa cómoda en Cedritos, pero decidieron mudarse a mi apartamento con la excusa de cuidarme en mi vejez. Aunque Camilo lo pintó como un acto de devoción filial, la verdad era que el agua les estaba llegando al cuello. La situación financiera de su empresa se había deteriorado, y el ascenso que le habían prometido se desvaneció en el aire. Valeria, a pesar de que Isabella ya estaba grande, llevaba demasiado tiempo fuera del mercado laboral y no lograba encontrar un trabajo que se ajustara a sus antiguas expectativas. A esto se sumaba la matrícula del colegio bilingüe de Isabella, que costaba cerca de 12 millones de pesos al año. Su hogar se había convertido en una olla a presión económica. Aún así, el hecho de que mi hijo me buscara, que confiara en mí para encontrar refugio, me llenó de un profundo orgullo maternal. Al principio, la alegría de tenerlos en casa lo inundaba todo. Mi espacioso apartamento, antes silencioso, ahora vibraba con la energía de una familia. Cuando intentaba preparar la cena, Valeria se apresuraba a decir, «No, mamá, tranquila, yo cocino. Usted descanse». Isabella, al volver del colegio, llenaba el pasillo con su saludo, «Hola, Awe. Ya llegué». Mi corazón se sentía pleno. Sin embargo, al cabo de un mes, una extraña sensación de incomodidad comenzó a deslizarse en mi día a día, como una corriente de aire frío en una habitación cálida. Una mañana, mientras preparaba el café, escuché a Valeria murmurar para sí misma, con la vista fija en la pantalla de su celular. «Estrenando vista. La vida en Rosales es otro nivel». Estaba, evidentemente, redactando una publicación para sus redes sociales. «Mamá Sofía, ¿le puedo tomar unas fotos al apartamento?», preguntó de repente. Sin esperar respuesta, comenzó a fotografiar la sala, el balcón con su vista a los cerros orientales, cada rincón. Se detenía a posar frente a mis muebles de diseñador, junto a las obras de arte que mi esposo y yo habíamos coleccionado, como si fuera la dueña y señora de todo aquello. Un pensamiento fugaz cruzó mi mente, «pero esta es mi casa». Lo deseché rápidamente. Si verlos felices significaba ceder un poco de mi espacio, que así fuera. Camilo, cada mañana antes de irse a la oficina, se asomaba a mi habitación. «Mamá, qué bien te ves hoy. Pero no te exijas mucho, bueno». Sus palabras eran amables, pero dejaban un regusto amargo, un sentimiento que no lograba identificar. Era como si, a pesar de mi vitalidad, me estuvieran envolviendo en el algodón de la vejez prematura. «Avísanos si vas a salir, mami. Si te pasa algo, yo salgo volando para ayudarte». Era un ofrecimiento generoso, sin duda, pero se sentía más como una vigilancia sutil, una correa invisible.
Mi nieta Isabella estudiaba en uno de esos colegios donde los apellidos pesan más que los libros. Una tarde, mientras merendábamos, me contó: Abue, todas mis amigas del colegio son millonarias. La casa de Micaela es un penthouse en el Nogal y la de Juliana tiene una finca espectacular en Anapoima. Vaya, qué maravilla, respondí, sonriendo. Por eso yo también tengo que ponerme las pilas, continuó con una seriedad impropia de sus 13 años. Cuando sea grande, quiero tener muchísima más plata que ellas. Me preocupó escucharla. Antes, Isabella hablaba de sus clases, de sus amigas, de los libros que leía. Ahora, su conversación giraba obsesivamente en torno al dinero. Abue, tú también eres millonaria, ¿verdad? Me dijeron que este apartamento vale un montón de plata. La pregunta me tomó por sorpresa. No supe qué responder. ¿Por qué una niña debería preocuparse por esas cosas? Valeria, que escuchaba desde la cocina, intervino con una sonrisa cómplice. Isabella, mi amor, esas cosas no se le preguntan a la abuela, la reprendió suavemente, pero en su mirada había una curiosidad insaciable. Las cenas familiares, que al principio eran mi momento favorito del día, se convirtieron en un campo minado. Mamá, la administración y el predial de este apartamento deben ser carísimos. ¿Cómo haces para pagar todo eso?, preguntaba Camilo con un tono de falsa preocupación. Gracias a que trabajé toda mi vida, todavía me alcanza, hijo, respondía yo, cortante. Pero solo con la pensión no te da, ¿o sí? Ese es mi problema, Camilo. No es algo por lo que ustedes deban preocuparse. Pero Valeria no tardaba en unirse al interrogatorio. Mamá Sofía, no es por molestar, pero usted ya tiene 70 años. Creo que es hora de que piense seriamente en organizar sus cosas para el futuro. ¿Organizar mis cosas? ¿Se referían a un hogar de ancianos, a deshacerme de mis bienes? Me sentí profundamente confundida. Acababa de cumplir 70 años, mi cuerpo y mi mente estaban perfectamente lúcidos. Todavía estoy muy bien, gracias a Dios, afirmé. Claro que sí, mamá, se apresuró a decir Camilo. Pero como dicen por ahí, es mejor prevenir que lamentar. Y continuó, además, tenemos que pensar en el impuesto a la herencia. Con lo que vale este apartamento, va a ser un golpe durísimo. Hay maneras de evitarlo, añadió Valeria, como si hubiera estudiado el tema. Existe algo que se llama donación en vida. Se puede transferir un monto anual libre de impuestos, y así se reduce la carga fiscal al final. Yo no entendía nada de impuestos, pero me preguntaba de dónde habían sacado tanta información, porque estaban tan bien preparados. Pero no me pueden salir con esas cosas de un día para otro, protesté. Mamá, si no lo preparamos desde ahora, la que va a tener problemas después eres tú, insistió Camilo, y sus palabras, aunque inquietantes, tenían un extraño poder de convicción. Esa noche, la conversación terminó, pero me dejó un profundo desasosiego. Sola en mi cuarto, intenté ordenar mis pensamientos. Quizás mi hijo y mi nuera tenían razón en parte. Pero yo no tenía la menor intención de morirme pronto, ni de deshacerme de mis propiedades. ¿Por qué tanta prisa? A través del ventanal, las luces de Bogotá titilaban como un mar de estrellas caídas. Este apartamento, el hogar que construí con mi esposo, estaba lleno de risas, de lágrimas, de vida. La idea de renunciar a él era impensable. Cuando entraron en su tercer mes viviendo conmigo, la situación dio un giro aún más oscuro. Un día, al volver de hacer unas compras, el portero del edificio, Javier, me detuvo en el lobby. Doña Sofía, buenas tardes. Quería comentarle que mientras usted no estaba, vino un señor a su apartamento. Dijo que era de una inmobiliaria. ¿Una inmobiliaria?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Sí, señora. La señora Valeria lo hizo seguir. Me pareció raro, por eso le comento. Preocupada, encaré a Camilo en cuanto lo vi. Ah, eso era un amigo que trabaja en seguros. Estábamos revisando unas pólizas, respondió,
esquivando mi mirada. Pero una cosa es una aseguradora y otra muy distinta una inmobiliaria. ¿Por qué mentirme? La duda se instaló en mi pecho como una astilla. Al día siguiente, busqué a Javier y le pedí más detalles. El señor me dejó su tarjeta, doña Sofía, dijo, sacándola de un cajón. En el cartón blanco se leía claramente, Inmobiliaria La Sabana. Dijo que venía a hacer una valoración del inmueble, añadió Javier. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Pocos días después, encontré sobre la mesa de centro un sobre del banco dirigido a mí, pero ya estaba abierto. Oye, esto está abierto. Era mi extracto bancario. Sí, mamá. Como era un documento importante, lo revisé por usted, dijo Valeria sin una pizca de vergüenza. Pero es mi correspondencia, Valeria. Ay, mamá Sofía, es que a su edad, con tantas estafas que hay por ahí, nos preocupa. Es mejor que nosotros manejemos esas cosas para que esté más segura. Su tono era condescendiente, como si yo fuera una niña incapaz de discernir. Además, últimamente se le están olvidando mucho las cosas, y nos repite la misma pregunta varias veces. Me quedé atónita. Yo no olvidaba las cosas, de hecho, mi memoria siempre había sido mi orgullo. El otro día, continuó ella, impasible, nos preguntó 3 veces en media hora qué hora íbamos a cenar. Eso era una mentira rotunda. ¿Jamás había sucedido? Me sentí completamente desarmada. Por esa misma época, mis llamadas telefónicas con amigas empezaron a ser interrumpidas. Un día me llamó Carmen, una colega de toda la vida del salón. Sofía, mi amor. ¿Cómo estás? Tenemos que vernos. Estábamos en medio de una conversación animada cuando Valeria apareció a mi lado. Mamá, no hable tanto por teléfono, que no es bueno para usted. Además, incomoda a sus amigas. Intentó quitarme el teléfono y, para evitar una escena, me despedí de Carmen a toda prisa. Carmen era mi amiga del alma, jamás la incomodaría. Pero si llevaba hablando casi 1 hora, mamá. La gente mayor no debería hacer llamadas tan largas. En realidad, no habían pasado más de 15 minutos. Quise refutarla, pero temí que usara mi protesta como otra prueba de mi senilidad, así que callé. El golpe siguiente llegó al revisar mi libreta de ahorros. Noté varias retiradas de dinero que no recordaba haber hecho. ¿Y esto? 50.000, 30.000, 80.000 pesos. Una seguidilla de transacciones que no reconocía. Ah, eso es para los gastos de la casa, mamá, explicó Valeria tranquilamente. Yo estoy administrando el dinero de todos para que nos rinda más. ¿Pero no te parece que es demasiado dinero? Somos 4 personas, mamá. El mercado, los servicios, todo suma. Podía tener sentido, pero aún así, las cifras me parecían exageradas. Al mirar las fechas con detenimiento, me di cuenta de un patrón escalofriante, todas las retiradas coincidían con los días en que yo había salido. Estaban sacando mi dinero a mis espaldas. ¿Y cómo sabes mi clave?, pregunté, sintiendo que la sangre se me helaba. Usted misma me la dio, mamá. ¿No se acuerda? 1, 2-3-4. Imposible. Jamás habría hecho algo así. Mi clave era una combinación de 4 dígitos con la fecha de cumpleaños de mi esposo. Nunca usaría una clave tan simple. Mire, dijo ella con una sonrisa de suficiencia, ya se le volvió a olvidar. Por eso es que nos preocupamos tanto. El mundo a mi alrededor comenzó a tambalearse. ¿Era posible que yo se lo hubiera dado? No lo recordaba en absoluto. Mi confianza en mi propia mente empezó a resquebrajarse. Una tarde, Isabella llegó del colegio, radiante. Hoy estuve hablando con una niña nueva, Sara. Su abuela tiene 70 años, como tú, y todavía trabaja de estilista. ¡Qué maravilla!, dije, y una ola de nostalgia me invadió. Me alegró saber que una mujer de mi generación seguía activa en la profesión que tanto amé. Sí, es increíble.
Me pareció una señora súper chévere, continuó Isabella. Hizo una pausa y luego, con una inocencia brutal, añadió, pero yo le dije que mi abuela ya se va a ir para el cielo pronto, y que por eso nos va a llegar un montón de plata. La taza de té que sostenía casi se me cae de las manos. Isabella, ¿qué quieres decir con eso? Pues lo que papi y mami siempre dicen. Que cuando tú ya no estés, vamos a recibir una herencia grandísima. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada. ¿Cuándo escuchaste eso? La otra noche, cuando me levanté a tomar agua. Estaban hablando en la sala. La memoria de Isabella era nítida. Decían algo de un apartamento de 3.000 millones de pesos. Y también de un fondo de inversión. Y que el impuesto de herencia era un problema, por eso querían hacer la donación en vida. Me quedé paralizada. Mi hijo y mi nuera estaban planeando el reparto de mis bienes a mis espaldas. Y también decían, murmuró Isabella, como si recordara algo sin importancia, que ojalá desaparecieras pronto. Esa frase, dicha sin malicia, se clavó en mi alma como un puñal de hielo. Isa, ¿quién dijo eso? ¿Mami? Dijo que si seguías tan saludable, el plan no iba a avanzar. Me quedé sin palabras, sin aire, sin fuerzas. Esa noche, escuché a Camilo y Valeria susurrar en su habitación. Me acerqué con sigilo y pegué la oreja a la puerta. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la demencia de mi mamá?, decía Camilo. Yo creo que hay que esperar un poco más, respondió Valeria. Pero si no nos apuramos, los trámites se van a complicar. Necesitamos ese diagnóstico médico ya. Yo no tenía demencia. ¿De qué estaban hablando? Con un certificado médico podemos iniciar el proceso de interdicción judicial. Así nombramos un curador y podemos administrar sus bienes legalmente, escuché la voz de Valeria. Pero ella no tiene demencia, Camilo. Hoy me reclamó otra vez por lo del dinero. Esa señora está más lúcida que nosotros. Eso depende del diagnóstico del médico, replicó Camilo con una frialdad que me heló los huesos. Y de lo que nosotros digamos. Solo tenemos que insistir en que se le olvidan las cosas. Un temblor incontrolable se apoderó de mi cuerpo. Mi propio hijo estaba conspirando para declararme loca y robarme todo lo que tenía. Al día siguiente, al volver de la calle, la llave no giraba en la cerradura. Qué raro, pensé. Lo intenté una y otra vez, pero fue inútil. Revisé mi bolso, pensando que me había equivocado de llave, pero no, era la de mi casa. Toqué el timbre y Valeria abrió la puerta. Ah, mamá, bienvenida. Mandamos a cambiar la guarda de la cerradura. ¿Por qué hicieron eso sin consultarme? Por seguridad, mamá. Si a usted se le pierde la llave, sería un problema muy grave. Pero yo nunca he perdido mis llaves. ¿Cómo que no? El otro día estuvo buscándolas como loca por toda la casa, ¿no se acuerda? De nuevo, una mentira. Yo era extremadamente cuidadosa con mis cosas. Además, como anda tan olvidadiza, es una medida de precaución, sentenció. Ahora era una prisionera en mi propia casa, sin la libertad de entrar o salir a mi antojo. Unos días más tarde, recibí una llamada de un hospital desconocido. ¿Hablo con la señora Sofía Vargas? La llamamos para confirmar su cita para el próximo martes. Yo no he pedido ninguna cita, respondí, confundida. La cita fue solicitada por su hijo, el señor Camilo Vargas. Es para una evaluación de demencia senil. Colgué el teléfono y llamé a Camilo a gritos. Mamá, es que como se te olvidan tanto las cosas, pensé que era bueno hacerte un chequeo, solo por si acaso. Yo no tengo demencia. Es solo por precaución, mamá. Estamos preocupados por ti. Pero su rostro no mostraba preocupación, sino una impaciencia mal disimulada. Si el examen dice que no tienes nada, pues perfecto, todos nos quedamos tranquilos. Pero no pueden pedir una cita a mis espaldas. Lo hacemos porque te queremos, mamá. Entiéndelo. El golpe final llegó cuando, por casualidad,
vi el perfil de Instagram de Valeria abierto en la tableta. La última publicación me dejó sin aliento. Una foto suya, sonriendo en mi balcón, con el atardecer bogotano de fondo. El texto decía: cuidar de mi suegra es agotador, pero la vida en Rosales lo compensa todo. Ya falta poco para ser libre. Me estaba exhibiendo como una carga, como una anciana dependiente. En los comentarios, sus amigas le respondían: qué dura eres, Vale. Pero qué apartamento tan divino. Mucho ánimo con la suegra. Pero qué vista tan espectacular. Amiga, asesórate bien con lo de la herencia para que no te claven con los impuestos. Otra publicación era aún más explícita: apartamento con valor de 3.000 millones de pesos. Analizando donación en vida para optimizar impuestos. Manejar el patrimonio de forma inteligente es clave. Y debajo, una lluvia de stacks: vida de lujo Rosales Bogotá, inversiones inteligentes, donación en vida, planificación hereditaria. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Para ellos, yo ya no era una persona. Era un obstáculo, un cajero automático con fecha de caducidad. Estaban, literalmente, esperando mi muerte. Esa noche, sumida en la oscuridad de mi cuarto, la verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. Veía con una claridad aterradora el plan de mi hijo y mi nuera, pero no sabía cómo defenderme. Si me quedaba de brazos cruzados, terminarían por declararme incompetente. Pero, ¿a quién podía pedirle ayuda? Me habían aislado de mis amigas, y cada uno de mis movimientos era vigilado. El día siguiente, por la tarde, tomé una decisión. Le dije a Valeria que iba a la tienda de la esquina por un antojo. Afortunadamente, ella tenía una cita en la peluquería y no me prestó mucha atención. Bueno, mamá, pero no se demore más de media hora. Si sale por mucho tiempo nos preocupamos. Asentí, pero no tenía la menor intención de volver en media hora. Caminé sin rumbo fijo hasta que mis pies me llevaron, casi por inercia, a la zona T. Los recuerdos de mis 40 años de trabajo me asaltaron. Recordé a la Sofía de antes, la mujer segura de sí misma, respetada por sus clientas, admirada por su talento. Esa Sofía jamás habría permitido una humillación semejante. Mientras deambulaba, un letrero familiar capturó mi atención: Mateo Estilistas. Era el salón de Mateo, mi antiguo aprendiz. Había estudiado conmigo durante 5 años antes de independizarse, y había oído que le iba de maravilla. Con el corazón en un puño, empujé la puerta de cristal. El interior era moderno y elegante. Allí estaba Mateo, con 45 años cumplidos, cortando el cabello de una clienta con una maestría que me llenó de orgullo. Se veía más seguro, más maduro. Su cabello había empezado a escasear, pero sus manos conservaban la misma delicadeza y precisión que yo le había enseñado. Su atención al detalle era impecable. Había tomado mi técnica y la había hecho suya, elevándola. «Maestra», exclamó al verme, con una sorpresa genuina en su rostro. En cuanto terminó con su clienta, corrió hacia mí. «Maestra Sofía, qué alegría verla». «¿Pero qué le pasa?». Con su ojo de estilista, entrenado para leer rostros, notó mi angustia al instante. «Se le ve muy cansada. ¿Tiene algún problema?». Me llevó a una pequeña oficina en la parte trasera del salón. «Si puedo ayudarla en algo, maestra, solo tiene que decírmelo». Ante su amabilidad, el dique de contención que había construido se rompió, y las lágrimas brotaron sin control. Al principio, no sabía por dónde empezar. Pero la mirada atenta y sincera de Mateo me dio la confianza para desahogarme. Le conté todo: el cambio de actitud de mi hijo, la correspondencia violada, la cerradura cambiada, el examen de demencia reservado sin mi consentimiento, las humillaciones en redes sociales y, lo peor de todo, el plan aterrador que había descubierto gracias a las palabras inocentes de Isabella. Mateo escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez, asintiendo de vez en cuando, completamente absorto en mi relato. «Maestra, esto es terrible», fue lo primero que dijo.
Pero usted no tiene ni un rastro de demencia. Al contrario, la veo más lúcida que nunca. Pero mi familia insiste en que sí la tengo. Maestra, lo que le están haciendo es inaceptable. Esto podría ser un caso de abuso patrimonial contra el adulto mayor. La palabra me impactó. ¿Abuso patrimonial? Sí, continuó Mateo. Es cuando se intenta despojar a una persona mayor de sus bienes en contra de su voluntad. Se ha vuelto un problema social muy grave. Sacó su celular y buscó en Internet. Mire, aquí lo explican. Apropiarse o disponer de los bienes de una persona mayor sin su consentimiento. Es exactamente lo que usted está viviendo. La pantalla mostraba decenas de casos, de historias de ancianos despojados por sus propias familias. Sentí un extraño consuelo al saber que no estaba sola. No es solo usted, maestra. Estas denuncias aumentan cada año. Luego, me miró con determinación. Conozco a un abogado excelente, el doctor Ramírez. Se especializa en la defensa de los derechos de las personas mayores. Tiene que hablar con él. Si no hace algo, va a perderlo todo. La seriedad en los ojos de Mateo me infundió el valor que necesitaba. Y de hecho, maestra, tengo una propuesta para usted, dijo de repente. ¿Le gustaría volver a trabajar como estilista? Me quedé helada. Pero, Mateo, tengo 70 años. La edad no importa. Su técnica y su experiencia son invaluables. Con un entusiasmo contagioso, me explicó su nuevo proyecto. Estoy planeando abrir un salón de belleza enfocado en el público senior. En esta época en que la gente vive 100 años, quiero que las mujeres de 50, 60 y 70 se sientan hermosas, seguras, plenas. Sus ojos brillaban. Llevo 2 años preparando esto, pero no encontraba la persona adecuada para dirigir la parte técnica. Nadie mejor que usted, maestra. Tiene la técnica, el carácter, la experiencia de vida. Usted es la pieza que me faltaba. Una luz de esperanza, que creí extinguida para siempre, se encendió en mi interior. Nadie puede conectar con las clientas mayores como usted, maestra. Usted entiende sus necesidades, sus miedos, sus deseos. Y era cierto. Tenía 40 años de experiencia escuchando, aconsejando, embelleciendo a mujeres de todas las edades. Conocía sus almas a través de su cabello. Las condiciones serían excelentes, continuó. Un sueldo de 4 millones de pesos mensuales, trabajando 3 días a la semana. Y por supuesto, con total flexibilidad según cómo se sienta. 4 millones. Mi pensión y mis ingresos pasivos sumaban 3.300.000. La oferta de Mateo no solo me devolvería la dignidad, sino también una independencia económica aún mayor. Maestra, para mí, usted es irreemplazable, dijo Mateo, con la voz cargada de emoción. Si yo pude independizarme, si tengo este éxito, es gracias a usted. Usted no solo me enseñó una técnica, me enseñó a tratar a las clientas, el orgullo de ser un artesano. Todo lo que soy, se lo debo a usted. Se puso de pie. Hagámoslo juntos, maestra. Creemos un nuevo salón. Un lugar donde usted pueda transmitir todo su legado a las nuevas generaciones. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentí que volví a respirar. Con Mateo a mi lado, sabía que podíamos crear algo maravilloso. Él me había recordado que yo todavía tenía valor. De camino a casa, pasé por la oficina del doctor Ramírez. Era un despacho pequeño pero impecable. El doctor, un hombre de unos 55 años, de aspecto sereno y traje gris, me recibió con una sonrisa amable. Escuchó mi historia con una paciencia infinita. Señora Vargas, lo que me cuenta es muy grave. El comportamiento de su hijo y su nuera es legalmente inaceptable. Pero son mi familia. Precisamente por eso, deben existir límites claros y respeto. Mientras yo hablaba, él tomaba notas, organizando los hechos. Lo primero es asegurar su patrimonio.
Mañana mismo debe ir al banco a cambiar sus claves. Y todos sus documentos importantes deben ser guardados en un lugar seguro. Sus consejos eran claros y prácticos. También debemos planificar cómo hablar con su hijo y su nuera. Dependiendo de su reacción, podríamos tener que tomar medidas legales. ¿Medidas legales? Sí. Existe la Ley de Protección al Adulto Mayor. El abuso patrimonial es un delito. Su explicación fue un bálsamo. Usted está en pleno uso de sus facultades mentales, señora Vargas. No sufra de demencia en lo absoluto. Sus palabras me devolvieron la fuerza. Si su hijo intenta cualquier cosa, llámeme de inmediato, a cualquier hora. Me entregó su tarjeta. Ya no está sola. Nosotros la vamos a apoyar. Comprendí mi situación con una claridad meridiana y, sobre todo, supe que todavía tenía fuerzas para luchar. Al volver a casa, pasé por un supermercado y compré comida preparada. Había tardado mucho más de media hora, pero ya no me importaba. Estaba decidida a recuperar las riendas de mi vida. Al llegar, Camilo y Valeria me esperaban en la sala, con rostros de preocupación fingida. «Mamá, qué susto nos diste. ¿Dónde estabas?» «Dando un paseo». «¿Un paseo de 4 horas?» «Sí. Fui a la zona T, a recordar mis viejos tiempos cerca del salón». Se miraron el uno al otro. «Mamá, no puedes irte tan lejos sola. Es peligroso». «¿Por qué?» «Todavía estoy perfectamente sana». «Pero, ¿y si te pasa algo?» «¿Pasarme qué, exactamente?», respondí con una firmeza que lo sorprendió. Valeria frunció el ceño. «Mamá, últimamente estás como muy agresiva». «No estoy agresiva. Simplemente estoy expresando mi opinión». «Pero antes no eras así. Antes ustedes no estaban haciendo lo que querían en mi casa». «No comparen el pasado con el presente». «Pero todo lo que hacemos es pensando en tu bien», dijeron, adoptando una expresión de víctimas. Esa noche, en mi habitación, tracé mi plan de batalla. Mañana, a primera hora, iría al banco. Después, dejaría todos mis documentos en la oficina del doctor Ramírez. Y luego, me reuniría con Mateo para empezar a dar forma a mi nueva vida. A mis 70 años, estaba a punto de empezar de nuevo. Muchos lo llamarían una locura. Pero yo todavía tenía sueños, todavía podía ser útil. No iba a permitir que mi vida terminara en la miseria, despojada por mi propia familia. Yo era Sofía Vargas, y tenía el orgullo de haber embellecido a miles de mujeres durante 40 años. Era hora de recuperar ese orgullo. Mirando el retrato de mi esposo, hice una promesa silenciosa. «Mírame, amor mío. Esto todavía no ha terminado». Al día siguiente, me levanté antes del amanecer. Mientras todos dormían, empaqué en un maletín todos los documentos importantes, libretas de ahorros, certificados de depósito, las escrituras del apartamento, pólizas de seguros. Todo a mi nombre. Mi hijo no tenía ningún derecho sobre ellos. A las 9 en punto, cuando el banco abrió sus puertas, yo ya estaba en la ventanilla. «Buenos días, necesito cambiar todas mis claves, por favor». El proceso fue rápido. «Y por favor», añadí, «quiero que cualquier retiro superior a 500,000 pesos requiera mi presencia física y mi documento de identidad». «Ningún apoderado». El empleado asintió. Con eso, el acceso de mi hijo a mis ahorros quedaba bloqueado. Luego, fui a la oficina del doctor Ramírez y le entregué el maletín. «Una decisión muy sabia, doña Sofía. Con esto, su patrimonio está a salvo». Por la tarde, me reuní con Mateo. «Maestra, ya tenemos el local. En un mes podemos empezar la adecuación». Todo iba increíblemente rápido. Me mostró los planos. «Salón de belleza para señor, si le pondremos su nombre, maestra. Se llamará Salón Sofía». Sentí una emoción tan grande que apenas pude hablar. Un salón con mi nombre.
la culminación de toda una vida de trabajo. Cuando llegué a casa, la atmósfera era gélida. Mamá, ¿se puede saber dónde estuviste todo el día?, espetó Camilo. En el banco y haciendo unas vueltas. ¿Qué vueltas?, insistió Valeria. Son asuntos personales. ¿Personales? Mamá, tú no estás bien, exclamó Camilo, poniéndose de pie. Dinos la verdad. ¿Algún estafador te está sacando plata? Nadie me está estafando. Porque tengo que darles un reporte de cada paso que doy. En ese instante, sonó el timbre. Camilo abrió y se encontró con un hombre de traje. Buenas tardes. Vengo por lo de los papeles del contrato. Me quedé de piedra. ¿Qué contrato? El hombre sacó una carpeta. El de la venta del apartamento. Su hijo me contrató. Un momento, intervine. Este apartamento no está en venta. El agente inmobiliario se quedó perplejo. Pero su hijo me dio la autorización formal. Mi hijo no tiene ninguna autoridad para vender mi propiedad. Justo en ese momento, el timbre sonó de nuevo. Era el doctor Ramírez. Doña Sofía, ¿cómo acordamos? Soy el doctor Ramírez, abogado. Vengo en calidad de representante legal de la señora Sofía Vargas. Las caras de Camilo y Valeria se transformaron en máscaras de pánico. El doctor Ramírez se dirigió a la gente con una autoridad implacable. Caballero, le informo que este contrato de venta es nulo. Cualquier negociación hecha sin el consentimiento explícito del propietario es ilegal. El agente, balbuceando disculpas, recogió sus cosas y prácticamente huyó. Mamá, ¿qué significa esto?, preguntó Camilo con voz temblorosa. Me di la vuelta, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Significa que lo sé todo. Sé que han estado intentando declararme incompetente para quedarse con mi dinero. Sé que estaban vendiendo mi apartamento a mis espaldas. Mamá, eso es un malentendido, intentó excusarse Valeria. ¿Lo hacíamos por tu bien? ¿Por mi bien? ¿Violando mi correspondencia, cambiándome la cerradura, sacando mi dinero sin permiso? Era para administrarlo mejor. Tengo 70 años y un juicio perfectamente claro. El doctor Ramírez lo puede confirmar. El abogado intervino. He conversado largamente con la señora Vargas y confirmo que goza de una salud mental impecable. De hecho, las acciones que ustedes han emprendido podrían constituir un delito de abuso patrimonial. Camilo se llevó las manos a la cabeza. Mamá, nosotros solo. Solo querían mi dinero, ¿verdad? Justo entonces, Isabella llegó del colegio. Hola a todos. ¿Por qué esas caras? Su voz inocente cortó la tensión. Ahue, ¿estás bien? Te ves triste. Se acercó a mí. Isa, mi amor, le dije suavemente, ¿recuerdas que me contaste que tu mami dijo que ojalá yo desapareciera pronto? El rostro de Isabella se ensombreció. Ay, perdón, Ahue. Lo dije porque se lo oí a ellos. Lo sé, mi vida. Tú no tienes la culpa de nada. Le acaricié el cabello. Pero quiero que sepas que la abuela no va a desaparecer. La abuela va a vivir muchos años más, y muy feliz. Camilo se levantó. Mamá, de verdad solo estábamos preocupados. ¿Preocupados? Si estuvieran preocupados, me habrían preguntado cómo me sentía, qué quería. Me trataron como a un objeto. Me puse de pie. He tomado una decisión. El plan de la donación en vida queda cancelado. Este apartamento y todos mis bienes los usaré para mí, para disfrutar mi vida. Y por cierto, a partir del mes que viene, vuelvo a trabajar como estilista. Sus caras eran un poema. ¿A los 70 años? Sí. Mateo, mi antiguo aprendiz, me ha invitado a dirigir su nuevo salón. Eso es una estafa, gritó Valeria. Nadie le pagaría un sueldo a una mujer de 70 años. El timbre sonó por tercera vez. Era Mateo. Maestra, buenas noches.
Venía a confirmar la reunión de mañana. Mateo notó la tensión en el aire. Buenas noches a todos. Soy Mateo, un placer. Camilo se le acercó, desafiante. ¿Usted es el que está engañando a mi madre? Mateo lo miró, confundido. ¿Engañando? La maestra Sofía es una leyenda en esta profesión. Es un honor para mí que acepte trabajar a mi lado. Ella vale cada peso que se le pague, y mucho más. Sacó una tarjeta de presentación. Soy dueño de 4 salones en la ciudad. La maestra dirigirá la parte técnica de nuestro nuevo proyecto. Camilo leyó la tarjeta, atónito. Era el director de una empresa reconocida. El talento de la maestra es famoso en todo el gremio. Su edad es una ventaja, no un problema, continuó Mateo. Pero un sueldo de 4 millones, insistió Valeria. De hecho, me parece poco. Empezaremos con eso, pero mi intención es aumentarlo en cuanto el salón despegue. Las palabras de Mateo los dejaron sin réplica. Maestra, la espero mañana a las 10. El letrero del nuevo salón quedó listo. Me mostró una foto en su celular. Salón Sofía, brillaban elegantes letras doradas. El legado de 40 años, materializado en ese letrero. Después de que Mateo se fue, un silencio pesado se instaló en la sala. Mamá, dijo Camilo finalmente. ¿De verdad vas a trabajar ahí? Con toda la ilusión del mundo. ¿Pero a los 70 años? ¿Qué pasa con los 70 años? Todavía tengo mucho que ofrecer. Valeria murmuró, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Eso es algo que ustedes deben resolver, respondí con calma. Pero tendrán que irse de este apartamento. Este es mi hogar. La confianza entre nosotros se ha roto. Camilo palideció. ¿Pero a dónde vamos a ir? Busquen una solución. ¿Cómo la buscaron para declararme loca? Me volví hacia el doctor Ramírez. Doctor, por favor, inicie los trámites de desalojo. Entendido. ¿Le parece bien un plazo de un mes? Isabella me miró con sus grandes ojos asustados. Awe, ¿ya no nos vamos a ver más? Su mirada inocente me partió el corazón. Claro que sí, mi amor. Tú no tienes la culpa de nada. Cuando quieras verme, puedes venir al nuevo salón. De verdad. Te lo prometo. Camilo y Valeria se quedaron mudos, viendo cómo su plan se desmoronaba, cómo se quedaban sin casa y sin la herencia soñada. Un mes después, llegó el día de la mudanza. Mientras empacaba las últimas cajas, Camilo se me acercó. Mamá, nos equivocamos. Sí, se equivocaron. Debimos haberte cuidado de verdad, no pensar solo en la plata. Vi lágrimas en sus ojos. Nunca es tarde para rectificar, hijo. Trabaja duro, cuida a tu familia y sigue el camino correcto. Todavía puedes reconstruir tu vida. Valeria también vino a disculparse. Mamá Sofía, perdóneme. Estaba equivocada. Me alegra que lo entiendas. Al final, Isabella me dio un abrazo largo y apretado. Perdóname, Awe. Tú no tienes nada de qué perdonarte, mi vida. Ahora, a estudiar mucho. Quiero ser una mujer fuerte, como tú. Sus palabras fueron el bálsamo más dulce para mi alma herida. Al día siguiente de su partida, inauguramos el Salón Sofía. Desde el primer día, fue un éxito rotundo. Mujeres de 50, 60, 70 años llenaban el lugar. Todas con el mismo deseo, sentirse bellas, sin importar la edad. Sofía, me dejaste divina, me dijo mi primera clienta, una señora de 75 años. A mí mis hijos me decían que para qué iba a gastar plata en peluquerías a mi edad. Tonterías, le respondí. El derecho a sentirse hermosa no tiene fecha de vencimiento. Cuando terminé, su rostro se iluminó. Hacía años que no me gustaba mirarme al espejo. Cada palabra de agradecimiento era una reafirmación de mi vocación.
El salón se hizo tan popular que incluso me entrevistaron para una revista. ¿Por qué decidió volver a trabajar a los 70 años?, me preguntaron. Porque la edad es solo un número. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. El artículo inspiró a muchas personas. Recibí cartas de todo el país, de adultos mayores que, gracias a mi historia, se habían animado a empezar nuevos proyectos. 3 meses después, Isabella vino a visitarme al salón. Ah, güey, ¿saliste en televisión? Te veías súper elegante. Estaba radiante, se veía como una niña de su edad, libre de las preocupaciones de sus padres. Papá y mamá están bien. Papá encontró un nuevo trabajo y mamá está trabajando de cajera en un supermercado. Me alegré por ellos. Camilo ahora trabajaba en la bodega de una fábrica y Valeria aportaba al hogar con un trabajo honesto. Tenían problemas de dinero, pero parecían más unidos que antes. Awe, ¿algún día me enseñas a ser estilista? Claro que sí, mi amor. Si es lo que de verdad quieres, yo te apoyaré en todo. Un año después, el Salón Sofía abrió su segunda sucursal. Yo ahora era la presidenta honoraria, y trabajaba solo 3 días a la semana. Mis ingresos, entre el sueldo, la pensión y las inversiones, superaban los 9 millones de pesos mensuales. Sigo viviendo en mi apartamento de 3.000 millones y administro mis ahorros con prudencia, pensando en mi futuro. En una entrevista reciente me preguntaron si me arrepentía de algo. En absoluto, respondí. Estoy viviendo la etapa más plena de mi vida. Y la relación con su familia. Ahora tenemos la mejor relación que podríamos tener. Camilo, con mucho esfuerzo, está estudiando contaduría por las noches para mejorar su situación. Valeria sigue en su trabajo y apoya a la familia. Isabella es una estudiante excelente y sueña con ser estilista. Nuestra relación se ha sanado. Ya no se basa en la dependencia, sino en el respeto mutuo. A veces cenamos juntos, y siempre pagamos la cuenta a medias. Camilo me contó que en 5 años terminará de pagar la hipoteca de su casa. Mamá, gracias por todo. Estoy orgulloso de ser tu hijo. Esas palabras, dichas desde el corazón, son mi mayor felicidad. Hace poco, atendí a una clienta de 85 años. Mi hijo me dice que ya estoy muy vieja para estas vanidades, me confesó. Qué idea tan absurda, le dije. El deseo de verse bien no envejece. Cuando terminé de arreglar su cabello, parecía 10 años más joven. Gracias. No le voy a hacer caso a mi hijo. Volveré el próximo mes. En esos momentos, siento que mi vida tiene un propósito. Todas las personas, sin importar su edad, tienen derecho a sentirse bellas. Y a empezar de nuevo. Yo lo hice a los 70. Cuando estuve a punto de perderlo todo, me sentí desesperada. Pero me alegro de no haberme rendido, me alegro de haber luchado. Hoy puedo decirlo con el corazón en la mano, no me arrepiento de nada en mi vida. Mi apartamento y mis ahorros son importantes, claro. Pero lo más valioso es vivir siendo fiel a uno mismo. El dinero es para usarlo, especialmente para enriquecer la propia vida. Y yo pienso disfrutar la mía al máximo. Seguiré trabajando, embelleciendo a mis clientas y viviendo mi propia belleza. Ese es el camino que elegí. Afuera.